a cada uno de los cuatro bordes. ¿Pasó? Ok. A cada uno de los cuatro bordes. Tenemos aquí uno pequeño, podemos utilizar el otro que sería un poco más ancho, ¿vean? Y creo que la lógica ya la conocen, va a dar los cuatro valores. Vale 10 píxeles arriba, al lado derecho, no, medidas que daban ahí, 5 píxeles para el lado de abajo y para el lado izquierdo, pongámosle un píxel y así. Y aquí simplemente ir jugando con los valores. Dependerá del ancho que ustedes quieran darle a cada una de las partes, pues aquí se son los valores que van a ir poniendo. Y como ven, ya nos ahorramos de estar escribiendo todo esto. Todo esto lo resumimos en una sola línea. Y por la parte del ancho de los bordes es solo eso. Ya es cuestión de que solo le agreguen lo que ustedes gusten. Siguiendo, vamos con el color. Ya podemos darle un ancho a los bordes, así que ahora vamos con el color. Para el color, CSS nos da también 4 propiedades. Y vamos a ir trabajando con la misma lógica. Como ven, siempre tenemos el borde, la posición y le dijimos que en vez de un ancho ahora es un color. Los valores que acepta, pues es un color, también puede ser transparente o puede ser un color que se herede. Ok, y aplica a todos los elementos. Y aquí tenemos un ejemplo. A todas las posiciones les han dado un color. Tipo rojito, un azul al lado derecho y así se van. Es la misma lógica que la anterior. Para este también tenemos una propiedad shorthand que nos va a facilitar el darle los 4 colores a los 4 bordes. Ok, como ya tenemos esto acá, vamos a copiarlo. Vamos a usar el mismo ancho que teníamos del otro. Solo que ahora vamos a estar jugando también con un color. Ok. Vamos a darle un margen hacia arriba. Ya tenemos. Como por defecto aquí ya se lo da que es un negro. Ok. Ahora tenemos otra propiedad para darle colores específicos a los bordes, que es el border color. Pues vamos a usarlo. Solo colocamos border, color. Y ya saben, es la misma lógica. Si seguimos esto que está aquí, arriba sería red, al lado derecho sería blue, al lado de abajo sería green, y el otro le colocamos un gris. Nos vamos acá, ¿ve? Es lo mismo. Es la misma lógica que lo de arriba. Es lo mismo, lo mismo. Y ahí aquí solo es cuestión de que ustedes le cambien los colores a alguno que les agrade y que necesiten en ese momento. Ok, siguiendo, vamos con los estilos. Ya sabemos darle un ancho al borde, ya sabemos darle un color, pero también podemos darle un estilo. Para eso CSS también nos da 4 propiedades que siguen la misma lógica. Le colocamos un borde, si ven aquí, da una posición y le decimos que en vez de un ancho o un color es un estilo. ¿Qué valores toma? Ninguno, y todos estos que están acá son estilos o puede ser un valor heredado. Y aplica a todos los elementos. Y como ven, aquí ya tenemos un pequeño ejemplo. Al lado de arriba le han dado este tipo de estilo. Aquí líneas dobles, aquí abajo es esto, lo que hemos punteado, y aquí arriba es sólido, una línea. Para este, aquí tenemos esta imagen, que son imágenes de estilos, para que ustedes puedan ver qué tipo de estilos que aplican cada uno de los valores que les permiten. Ya está. Entonces, la propiedad shorthand de este, para aplicar a los estilos a los bordes, es border style. Como ven, sí, la lógica simplemente cambia aparte la palabra del final. Y podemos darle, al igual que las demás, 1 o 4 valores. Entonces, para hacer una práctica de eso, vamos acá, nos creamos otro div, que les voy a poner una imagen para que vayan viendo ahí
colorcitos. Aquí tengo una imagen. Aquí está. Vamos acá. Copiamos esto mismo que ya teníamos para que ya vaya con un ancho y con un color. Creo que lo puse dentro de otro div. Me está aplicando el mismo estilo que arriba. Es alto, la imagen es mucho más alta. Voy a poner que se adapte al contenido. Y aquí está. Solo eso era. Como la imagen era mucho más alta, pues bueno, se me iba para arriba. Ok, vamos con los estilos. Yo puedo usar un border style. Y puedo dar, siguiendo la misma lógica, estilo a los 4 bordes. Por ejemplo, si al de arriba le quiero dar un double. Aquí está este de acá. Y al del lado derecho, right, ahí está. Al de abajo un dot, punteadito. Y al lado izquierdo, que sea solo una línea. Aquí está. Y aquí se los pongo la imagen para que vean bien qué tipo de estilo le aplica. Ahí es básicamente la misma lógica que los demás. Solo es cuestión de que cambien el tipo de estilo para cada uno de los bordes. Y no hay ningún problema. Ok. Siguiendo, tenemos otras propiedades que son shorthand. Siempre vamos a ir combinando las que hemos visto. En este caso, esta propiedad lo que nos va a permitir es combinar las 3 cosas que hemos visto. Es decir, a cada uno de los bordes por separado, poder darles un ancho, un color y un estilo. Como ven aquí, es border top, es el border y simplemente la posición. Desde arriba, abajo, a la izquierda, a la derecha. Los valores que puede tener, pues puede ser cualquier una medida que se le puede aplicar un borde, va a ser un color o un estilo. Y aplica a todos los elementos. Ok. Vamos a ver. Dice que puedo yo, creo que voy a hacer otro div acá. Voy a hacer uno de estos. No sé si entienden para seguir, porque básicamente aquí, para seguir con otros temas, porque aquí lo que hacen es simplemente especificarle. Y en la que parte de qué borde es el que quieren aplicarle, por ejemplo. Si yo quiero aplicarle estilo solo a este, los 3 estilos, que le colocaría border right. Y diría, le colocaría un ancho, le colocaría cualquier estilo que yo quiera aplicarle y le colocaría un color. Y va para cualquiera, es la misma lógica. Simplemente buscan la posición, que en este caso sería border bottom, por ejemplo. Ya simplemente no importa el orden, le colocan ahí un ancho, le colocan el estilo, le colocan el color. Aquí ya lo había copiado. No sé si se entiende esa parte porque ya podríamos seguir, porque hay otra propiedad más global. Pero vamos a continuar con la que es más global. Creo que es mejor. Ok. Siguiendo,
tenemos una propiedad que creo que ya la habíamos usado. Así que, pero vamos a explicarlo un poco más. Con esta lo que vamos a hacer es establecer de forma directa todos los atributos de ancho, de estilo y de color. Y es básicamente border, que creo que ya todos la conocen. Le damos una unidad de medida, un color y un estilo. Y se aplica a todos por igual. Y como ven aquí tenemos un ejemplo. Si nosotros hubiéramos hecho esto, le han dado acá a la parte de arriba un píxel de ancho, es una línea y es rojo. Si yo quisiera usar el border, puedo simplificar todo esto a una sola línea. Solo que estos estilos se aplicarían a todo. Ya no sería algo específico como lo sería esto. Porque esto ya es algo mucho más específico. Esto sería para todos por igual. Es decir, si me voy acá al nuevo que creé, vamos a aplicarle los estilos del 2. Ya no tendría que poner ni un color, ni un ancho. Y aquí ya tenemos esto. Que teníamos antes. Yo aquí le puedo dar un ancho y creo que esto ya todos lo conocen. Desconocido para todos. Entonces seguimos. Nota, ok, aquí es solo algo informativo. Cuando usted le da un ancho al contenido, eso solo abarca pues eso, valga redundancia, el contenido. El ancho real de un elemento ya involucra más cosas. Es decir, yo aquí tengo un div. Yo puedo darle al div un padding, un relleno. Puedo darle un margen afuera y puedo darle un borde. Si yo quisiera saber cuál es la anchura real de mi elemento HTML, debo sumar el contenido, el ancho del contenido. Yo le doy con width, debo sumarle el relleno que yo le dé, el padding, debo sumarle el borde y el margin para saber cuál es la anchura real y la altura real de mi elemento. Esto para que se tome en cuenta cuando estén tratando de colocar la posición de los elementos y no les cuadre con las medidas de ancho y alto que les han dado. Ok, siguiendo. Ahora entramos a lo que son los fondos. Y creo que este es uno que ya conocen, no es necesario practicarlo. Ok, este que está acá. Para los fondos CSS nos da 4 propiedades. El background color, background image, background repeat, background attachment y background position. Todos estos se relacionan. Y otra propiedad tipo shorthand que los permite es combinar todas estas 4 en una sola línea de código. Ok, creo que practicar el background color ya es muy necesario. Entonces seguimos. Luego del background color tenemos el background image, que creo que eso ya va a ir lanzado, que nos permite mostrar una imagen como fondo de la caja, de cualquier tipo de caja. Okay, siguiendo. ¿Qué tipo de valores? Pues le colocamos una URL, ya sea que sea una imagen de internet o local, puede que no tenga ninguna o que sea un background color, background image que herede. Se aplica a todos los elementos. Ok, CSS nos permite establecer, esta es una nota importante, nos permite establecer de forma simultánea un color y una imagen de fondo. Pero en el caso de la imagen siempre se va a mostrar delante del elemento, del color de fondo que le hemos dado. A menos que la imagen contenga zonas transparentes, pues se puede ver. Y además siempre se recomienda darle siempre, si le van a dar una imagen de fondo o un color de fondo, porque en el dado caso la imagen les falle, no se va a ver como que si la página les está teniendo problemas, sino que siempre les queda un fondo. Ok, siguiendo. Tenemos otra nota. Dice, creo que esto ya lo vamos a ir probando porque vamos a ir tocando los otros. Vamos a usar estos divs que tenemos acá y les vamos a dar una imagen. Vamos al 4. Okay.
imágenes. Aquí tenemos una imagen grande. Ok. La voy acá. Le voy a dar un ancho fijo. Aquí me he equivocado, que por eso se sale. Aquí no es, porque esta es una imagen que yo he agregado, el cual necesito colocarla como fondo. Disculpen, esta la vamos a colocar acá, que por eso la imagen se nos salía. Ok, colocamos la URL, vamos a las imágenes y nos vamos a la imagen. Vean, si la imagen es muy grande, lo que se va a hacer es solo mostrar una parte de la imagen, como se ve aquí. ¿Y qué pasa si la imagen es muy pequeña? Entonces lo que va a hacer CSS es simplemente repetirla hasta llenar todo el espacio que le hemos asignado. Por ejemplo, aquí tengo una imagen mucho más pequeña, creo que esto ya les ha pasado, se han dado fondo, vean, aquí nos ha repetido hasta llenar todo el espacio. Y esto es algo que vamos a ver en la siguiente propiedad, cómo controlar eso. Como aquí tenían una imagen mucho más pequeña, como un sector aquí, y se lo dieron de fondo. CSS lo que hizo fue tomar esa pequeña imagen y rellenar todo. Así que hay que tener cuidado si la imagen es mucho más pequeña que el contenedor. Y ahora vamos a entrar, siempre relacionado con esto, con el background repeat. Esto lo que nos va a permitir es hacer lo siguiente, es controlar esas repeticiones que hace CSS con las imágenes. Por ejemplo, le daré un ancho mucho más grande para que podamos hacerlo. Vean cómo haya rellenado todo. ¿Qué pasa si yo no quiero que suceda eso? Bueno, entonces puedo usar la propiedad background repeat. Puedo decirle que yo no quiero que esa imagen se repita. ¿Ve? Pero ¿qué pasa si yo quiero que sí se repita? Pero que se repita de manera horizontal. Te digo repite X. ¿Ve? Ahí está la X relacionada con el eje horizontal. ¿Ve? ¿Y qué pasa si quiero que sea vertical? Lo cambio aquí la X por la Y y ya está. Y si yo quiero que se repitan, que sería redundante, le dejo repeat. Y eso es lo que hace esta otra propiedad, background repeat, y aquí les explico más detalladamente. Pero es lo que hemos visto básicamente. Y aplica para todos los elementos. Entonces quiero que no se repita, porque vamos a necesitar que no se repita para trabajar con lo demás. Ok, siguiendo. Tenemos otra propiedad que es background position. ¿Qué nos permite esta propiedad? Pues controlar la posición de la imagen dentro del fondo del elemento mediante la propiedad background position. ¿Qué medidas puede tener? Puede tener un porcentaje o una unidad de medida. Puede tener palabras clave como left, center y right. Puede tener, en otro caso, un porcentaje o una unidad de medida. O puede tener otras palabras claves como top, center y bottom. O puede tener solo palabras clave. Left, center, right y top, center, bottom. Ok. Aquí hay que tener algo en cuenta. Y es que nuestra imagen siempre va a tomar como referencia este punto acá. Vamos a estar trabajando el cuarto cuadrante. Siempre va a tomar como referencia 0,0 que va a estar aquí en la parte superior izquierda. Desde aquí vamos a tomar como referencia para ir dándole las medidas. Entonces, vamos a usar background position. Solo con las palabras clave vamos a poder dar estas medidas. Podemos ir desde acá al centro, a la parte final, desde acá siempre centro, aquí, 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 aquí. Es bien fácil hacer eso con la parte de las palabras clave. Por ejemplo, si yo quiero que esta imagen, voy a darle un ancho más pequeño. Mejor acá. Bueno, necesito que se vea todo desde aquí.
Aquí está. Vale. Necesito que aparezca acá. En la parte cuando se usan palabras clave, el orden no importa. Así que no importa si usted coloca si es abajo y hacia la derecha o a la derecha hacia abajo. Él entiende porque son palabras clave. Entonces yo digo que se vaya hacia el fondo. Va a venir hacia el fondo y hacia el fondo hasta qué. Si yo le digo que se mantenga en la izquierda, se va a quedar en esta parte hacia abajo. ¿Ya? Yo quiero que se mantenga siempre en el fondo, pero que se mantenga en el centro. Entonces coloco centro. No importa el orden de las palabras. Siempre les va a entender. ¿Qué pasa si es un centro? Como aquí sería centro-centro, entonces es un poco redundante, así que nos permiten simplemente colocar centro. Y él ya entiende que es el centro de todo el espacio. Y así podemos trabajar con las palabras clave. Ir desde acá hacia el centro, hacia el final, y aquí y aquí. Pero ¿qué pasa si queremos dar como medidas un poco más específicas? Entonces ya podemos trabajar con unidades de medida, con porcentajes. Con porcentajes es mejor porque es más adaptable. Ok, vamos a trabajar con porcentaje de ancho, se lo vamos a dar 80%. Necesito que se vea cómo se va adaptando el espacio. Vamos con la posición. ¿Qué pasa si yo quiero tenerla por esta zona? Aquí ya importa qué medida yo pongo antes. Primero siempre se va a tomar la medida horizontal. La primera medida siempre va a ser horizontal. A este punto. Es decir, si yo aquí quiero ponerla acá, sería como un 90%. Si trabajamos con porcentajes. Llego hasta acá y en vertical le ponemos un 15%. Está por aquí. Bueno, juega un poquito más. Lo tendría que bajar. Y así, con los porcentajes es mucho más específico la posición que pueden darle y no están limitados a ciertas posiciones. Y pues así pueden ir moviendo a donde deseen. Ahí solo es cuestión de que le coloquen donde gusten. Si queremos ponerla acá, por ejemplo, o por acá, solo sería, veamos en horizontal, aquí ya sería la más pequeña. Y en vertical sería, pongámosle como un 70%. Nos va a quedar como por acá. Y eso es todo. Simplemente es cuestión de que lo coloquen en la posición que deseen. Y aquí nos dan, por ejemplo, el código para esto. Le dan una imagen y usan no repeat. Recuerden, porque como es una imagen pequeña, se les repetirá si no hacen eso. Y aquí, pues hacia abajo y hacia la izquierda. Ya creo que entienden esta parte. Y luego tenemos background attachment. ¿Qué nos hace esto? Nos permite controlar la forma en cómo se visualiza la imagen de fondo. Es decir, si permanece fija o se mueve cuando hace scroll en la pantalla del navegador. ¿Qué valores acepta esta propiedad? Scroll o fixed o puede ser un valor heredado. Aplica a todos los elementos. Ok, y aquí tenemos una nota. Para hacer que una imagen de fondo se muestre fija al desplazar la ventana del navegador, se debe añadir la propiedad background attachment fix, es decir, este que está acá. Y vamos a hacer acá, con esta imagen la vamos a centrar. Lo colocamos, bueno, para este caso lo vamos a colocar hacia abajo, el centro. Okay, y luego ahora usamos nuestra propiedad background attachment. Yo le digo que quiero que sea fija. Es decir, que aunque yo scrollee la ventana, siempre va a mantener su posición. ¿Y vean? Ahí va. Está fija. Es como una posición absoluta. Si yo le doy a scroll, ahora sí se me va a mover junto, ¿ven? Con ventana. Se mueve todo junto. Va. ¿Y esto en qué es útil? Imaginen que yo le dé a mi body, acá. Si quieren poner una imagen de fondo y algún login.
pero no quieren que una vez le hayan puesto muchas cosas, la imagen les termine en altura y todo empieza a aparecer un fondo blanco medio raro ahí. Entonces colocamos una imagen de fondo. Tengo una bastante ancha. Ahí está. ¿Ven qué pasa? Aquí, como se me terminó, empezó a hacer otra copia. Para evitar eso, ya saben, ¿verdad? Es el background repeat. Coloco un background repeat y le digo que no quiero que se repita. ¿Qué pasa si yo quiero que se permanezca estática, aunque yo pase los elementos? Y vean que si sigue así como está, va a llegar un momento donde van a ver ese fondo blanco, todo raro. Entonces aquí ya uso el background attachment y le digo que se mantenga fija, aunque todo lo demás se mueva. Bien, ahora es mucho mejor, ¿ven? Al menos para el menú de fondo de toda la página es bastante más útil. Y es el background attachment. Y ahora tenemos una propiedad shorthand que nos va a permitir controlar todas estas 4 propiedades que hemos visto, que es simplemente background. Es decir, vamos a controlar, aquí se me quedaron estas imágenes, vamos a controlar el color del fondo, la imagen, que si se repite o no, que si está fijo o no, y la posición en la que está. Y no importa, aquí es importante, no importa el orden que usted coloque cada uno de estos valores. Aunque siempre se sigue cierto formato. Primero se establece un color de fondo. Recuerden que siempre si van a colocar una imagen de fondo, el color siempre deben darse el color de fondo, la imagen, si se repite o no, la posición y si está fijo o no. Entonces esto que hemos hecho acá, esto significa que podemos reducirlo a solo una línea de código. Veamos si es verdad. Solo digo background. Le doy un fondo que no se lo di ahí. Vamos. Le doy una imagen. Le digo que no quiero que se repita. La posición no es necesaria. Ahí está. Y le quiero que esté fija. Eso es lo que hemos hecho. Veamos. Ahí está. Lo mismo que hemos hecho acá. Solo que ahora solo en una sola línea de código. Así que una vez comprenden las demás, es tan fácil como usar background. Y haces todo eso. Por ejemplo, cuando tienes imágenes pequeñas, solo haces un background y ya no tienes que escribir el background repeat después. Ok, siguiendo. Y aquí tenemos pues simplemente un ejemplo. Todo esto tendríamos que hacerlo si no existiera background. Pero todo esto se puede hacer en una sola línea de código. Aquí le dan un color a la imagen, le dicen que solo se repite en horizontal y que la posición sea el origen, es decir, esta parte de acá. Y esto sería todo. No sé si tienen alguna duda, quieren que repita, o sea, me desconectó el internet. Ah, no, hoy no. ¿Todo claro? De ¿Todo claro? momento sí, creería yo. Vale. Entonces los dejo con los demás para que continúen con los temas. Ok, buenas tardes, compañeros. Yo les voy a aplicar la continuación que quedó sobre el posicionamiento. Mi compañero Carlos les explicó lo que es el posicionamiento estático y el relativo. Y nos habíamos quedado con lo que es el posicionamiento fijo y el absoluto. Vamos a comenzar con el posicionamiento fijo. Este es bastante sencillo de entender.
ya que lo que hace este posicionamiento es ubicarse en el viewport de nuestro documento, es decir, se ubicaría alrededor de todo el cuadro que nosotros tenemos, que sería este cuadro, esto. Aquí, este sería como el posicionamiento relativo, por decirlo así, a lo que es un elemento que nosotros queremos fijar. Y si nosotros le ponemos lo que es la propiedad de fixed, digamos, colocamos a un elemento la propiedad de fixed, este se va a reiniciar las coordenadas. Quiere decir que si nosotros le hemos dado, digamos, algún margen o hemos entrado el elemento, este se va a reiniciar las coordenadas y se va a poner de forma aquí central de lo que es el viewport. Se va a reiniciar. Y la única forma en que nosotros podemos controlar este elemento que tenemos fijado es con las propiedades de posicionamiento, que ya las conocemos, que son top, right, bottom, left, que sería como arriba, abajo, izquierda, derecha. Así es como se movería este elemento después de haberlo fijado. ¿Y cuál es la característica de esto? Es que el elemento que está de forma fijada no modificará su posición, y además si nosotros hacemos scroll en nuestra página, es decir, que si nosotros desplazamos nuestra página, el elemento que está fijo no se va a mover y va a pasar por encima de los demás elementos que estén, digamos aquí abajo, que hayan más elementos. Aquí hay más elementos y este pasaría como por encima, barriendo lo que es los demás elementos, quedaría fijo. No sé si han visto los menús ustedes a veces que están allí fijos, que aunque nosotros scrollemos, permanecen en el mismo sitio. Entonces ese sería como un atributo fijo. Pero lo vamos a ver en código para que se entienda mucho más fácil de lo que es. Bien, aquí tengo lo que es un documento de HTML. No sé si van a seguir la práctica, pero a medida del tiempo ya nos queda poco, así que creo que iría un poquito rápido. Agregar un título aquí. Y vamos a agregar lo que son unas figuras. Estas figuras las vamos a manipular con los position. Primero vamos a agregar un círculo. Vamos a agregar también un cuadrado. Y una figura cualquiera. Por último voy a agregar este edit, que este edit nos va a servir como un margen. Este margen sería como para que nos aparezca un scroll. Por eso le voy a dar un margin bottom de unos 2000 píxeles. Esto es para que nos aparezca lo que es el scroll este que está aquí, para probar lo que es la propiedad fixed. Bien, aquí ya tengo vinculado a los estilos y vamos a comenzar con lo que es los estilos. Vamos a comenzar con el H1. Aquí lo único que voy a hacer es que lo voy a centrar y le voy a dar un color. Eso está bien. También le voy a crear un margin top bottom para que no se vaya a tener tan cerca con los demás elementos. Eso es lo único que haría. Muy bien. Voy a comenzar con lo que es el círculo, que es este. Y le voy a dar unas propiedades para lo que es darle una forma circular. Aquí lo que voy a hacer es centrar el elemento, con margin auto lo centramos y luego le voy a dar un ancho de 100 píxeles
y una altura también de 100 píxeles para que quede todo parejo. Y un border radius voy a dar de un 50%. Esto es para que se vea circular. Background color le voy a dar de... Bien, está bien. Y voy a agregar en solo position. Ya. En su valor fijo. Así. Ahí, aquí lo tenemos. Como les decía, si se fijan aquí, le di un margen auto. Es decir, que este elemento lo centré. Pero como le di en la propiedad position, le di el fixed como su valor, entonces por eso es que se ha reiniciado lo que es la posición que tenía. Si nos fijamos, si yo comento el fixed, retoma la posición que ya tenía. Y esto es lo que les comentaba. Si nosotros hacemos un scroll, el elemento se mantiene en la misma posición y no cambia. A medida que nosotros subimos o bajamos, se mantiene ahí. Esa sería la característica que les mencionaba. Y ya con las otras atributos de posición, con el atributo del left y el de top, podemos darle diferentes escalas, o sea, lo podemos mover a donde nosotros queramos de forma fija. Aquí lo malo es que no podemos usar el margin, entonces no lo podemos manipular a que lo podamos entrar, sino que lo que tenemos que hacer es jugar un poco con lo que es los porcentajes de la pantalla para que nosotros lo podamos entrar. Aquí me faltó el valor de porcentaje. Y aquí ya está centrado. Eso es lo que les decía. Ahorita vamos a agregar las demás figuras. Vamos a agregar un cuadrado con un margen de 20 píxeles y lo vamos a centrar. Un ancho de 200, también una altura de 200 y también vamos a dar un borde de 3 píxeles, color sólido y vamos a dar color gris y un color de relleno de un azul. Vamos a ver, ahí está. Y también esto es lo que les decía, que en el fixed, el elemento con esta propiedad se mantiene fija, pero encima de los demás elementos que están en nuestro body. Por eso es que vemos que se ve encima del cuadrado. Y lo que tenía aquí, como este es un elemento, el div es un elemento en bloque, entonces ocuparía toda esta línea, pero como nosotros le hemos dado un fixed, esta línea ya desaparece, no es como el posicionamiento relativo, que es, aunque nosotros lo pongamos relativo, el espacio que está usando siempre permanece, por aquí no. Aquí se reinician también los valores de ese posicionamiento y por eso que el cuadrado vemos que toma ese espacio que tenía. Por eso se ve así encima del cuadrado. Y vamos a agregar los otros elementos. Cuadrado, me falta agregar el de figura. Vamos a centrarlo.
width agregar un border right de 50 píxeles, igual sólido, y que sea transparente. Este es un borde para convertir lo que es este div en una figura. También vamos a agregar border top, también de 50 píxeles, color sólido, y este mismo lo vamos a agregar para el left. Y para el botón. Así que quedaría. Y le vamos a dar un border radius de un 100%. Y aquí tenemos la figura que nosotros hemos creado. Vamos a agregar otra figura aquí, después de figura. Le vamos a poner cinta. Esta va a ser una cinta. Un margin alto para centrarlo. Un width de 0. Un height de 0. Cuando no hay unidad de medida, no importa ponerle píxeles, porcentaje, porque igual es 0. No hay que ponerle. Un border left de 50 píxeles también, sólido, y color crimson para que se vea rojo. Este va a ser el right, y este va a ser el bottom. Solo que este va a ser de 45. Para hacer la figura. Aquí no se me creó bien. Quiero ver, creo que me falta. Aquí creo que me faltaría darle un ancho. La altura quiero decir. Vale, ya hemos agregado las figuras que quería. Como les decía, el fijo, esta es la única utilidad que tiene, no hay más que explicar. Y ahora vamos con lo que es el posicionamiento absoluto. Este es un poco diferente a lo que es el fijo, un poquito más complicado, ya que este se establece de forma exacta en la posición de la caja que nosotros queremos ubicarlo. Es decir, que si yo tengo, digamos, aquí unos elementos, digamos, estos 3, 4, y yo quiero ubicar lo que es esta caja que está aquí de forma absoluta dentro de esta otra caja,
lo que tendríamos que hacer es ubicarla dentro de lo que es este contenedor, que sería como un contenedor padre. Este sería el contenedor padre. Y tenemos que darle a este contenedor padre un posicionamiento relativo para que podamos lo que es agregar otro elemento dentro de este contenedor. Así es como funcionaría. Por ejemplo, aquí agregaríamos esta caja de forma absoluta dentro de este contenedor que está de forma relativa. Este sería el relativo. Y ya una vez dentro de lo que es el contenedor padre, que es relativo, el elemento que nosotros queremos convertirlo de forma absoluta lo podemos mover en cualquier posición dentro del contenedor con las propiedades de top, right, bottom y last, que ya las habíamos visto de esta forma. Y aquí pasa una cosa, que cuando se posiciona de forma absoluta, el resto de elementos de la página se ven afectados si modifican su posición. Por ejemplo, si yo muevo este segundo, que sea este, el tercero va a ocupar su lugar. No es como el fijo que los demás, no, como el relativo que mantiene su posición. Aquí siempre los demás elementos ocupan la posición que el elemento que nosotros tenemos de forma absoluta tenía. Y también otra cosa que hay que tomar en cuenta, que para determinar los valores de esta posición hay que comprender unas cuantas cositas. La primera es que, como ya lo dije, el contenedor donde está este elemento tiene que estar de forma relativa. Esa es la primera cosa que hay que entender. Y si este no está en forma relativa, podría ser en un dado caso de que exista otro contenedor, por ejemplo que este sí sea relativo. Entonces pasaría a formar parte de forma absoluta en este contenedor que lo cubre todo. Y si este tampoco es relativo, entonces pasaría a formar parte de lo que es el viewport. Entonces todo el viewport, toda la pantalla sería lo que es el contenedor padre y se ubicaría de forma absoluta en el viewport, aquí, en toda la página que tenemos aquí. Así es como funcionaría. Muy bien, vamos a ver esto en la práctica. Por ejemplo, aquí lo que voy a hacer es que la cinta, le voy a cambiar su posicionamiento, ya que por defecto tiene el estático, le voy a agregar un position absolute. Y vamos a ver cómo se comporta este. Y como vemos, la cinta formó parte de lo que es el viewport. Como no hemos definido ningún otro posicionamiento como relativo, está de forma absoluta en el documento. Por eso que se ha movido hacia aquí. Y aquí podríamos usar las propiedades de position, como el de top y el de left. Y así lo podrías mover de esta forma. Y otra cosa que les decía, que para que podamos ubicar este elemento de forma absoluta dentro de un contenedor padre, por ejemplo, vamos a hacer que nuestro cuadrado sea el contenedor padre, entonces este elemento tiene que estar dentro. Entonces lo que quiere decir que tenemos que ubicar adentro de el otro contenedor lo que es la figura de la cinta, así. Y el cuadrado, sí, el cuadrado tiene que tener un position relative, así, para que funcione. Y ya se ubicó aquí, como ven.
Aquí está. Ahora que ya está este elemento ubicado de forma absoluta, ya le podemos agregar la propiedad de los position que nosotros queramos. Lo podemos mover a donde nosotros queramos que se ubique. No importa si le ponemos también valores negativos, como aquí es de forma absoluta, no importa que se salga del elemento. Podemos hacerlo como nosotros lo queramos. Por ejemplo, aquí vemos que se sale de aquí del contenedor, pero siempre está de forma absoluta. Y aquí podemos manipularlo un poco la cinta, por lo menos podríamos ponerle un Z index para que lo dejemos por encima, o podríamos ponerle un Z index al cuadrado para que el cuadrado esté por encima. Así. Creo que tenemos que darle un valor mayor al de la cinta. Muy bien. Si nosotros movemos lo que es la caja, como la caja, el cuadrado, ya es de forma relativa, la podríamos mover a cualquier posición que nosotros queramos. Por ejemplo, podríamos mover hacia abajo con top unos 200 píxeles y hacia la derecha con left también unos 150, así. Y el elemento vemos también que se mueve con respecto al otro. Vemos que lo sigue, entonces ese también es otro del funcionamiento del position absolute. Igual, si nosotros transformamos este elemento, si nosotros, digamos, le damos vuelta, vamos a agregar unos 45 grados, vemos que también el elemento absolute con el relative dan vuelta. Al igual que si le cambiamos lo que es el tamaño, lo reducimos a la mitad, también se reduce el elemento. Esta sería como una de sus características, que siempre va a seguir lo que es la escala. No importa qué tanto lo transformemos o lo deformemos, siempre va a mantener lo que es el dibujo de su contenedor padre. Esa es una de sus características. No sé si tienen preguntas. O si no se estaba escuchando. También este otro elemento lo podemos poner de forma absoluta dentro de lo que es la cinta. Podemos ir jugando de esta forma. Y le podemos dar su atributo de posición absoluta para que se mueva dentro de la cinta. Vemos aquí. Podemos transformarlo, darle otras formas y siempre va a mantener su posición con respecto al contenedor padre en el que está ubicado.
No sé si tienen alguna duda, porque esto ya sería todo de mi parte. Este sería el posicionamiento fijo y el absoluto. Faltaría todavía en otros tipos de posicionamiento que ya serían propiedades así como el desplazamiento flotante, también el overflow y las propiedades de display, que son bastante útiles también para lo que es mover algunos elementos o darle formas para que podamos ajustarlos a como nosotros queramos. Igual recordarles que para esta semana le vamos a dejar alguna actividad que sería con respecto a los temas de posicionamiento. Eso sí, que van a utilizar algunas otras cosas que han visto como los bordes, también los márgenes, van a utilizar las posiciones, colores, todo lo que han visto. También el box model lo van a utilizar y va a ser que van a ubicar algunos elementos y eso va a ser la actividad. Bien, si no hay pregunta, entonces esto sería todo y pasen feliz tarde.